Buen día a todos. Nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a presentar la NIF 9, Instrumentos Financieros. El objetivo principal de la NIF 9 es establecer los principios para el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación de los instrumentos financieros. Su objetivo es proporcionar a los usuarios de los estados financieros información útil y relevante sobre los instrumentos financieros que posee una entidad, así como los riesgos asociados con estos instrumentos. La NIF 9 se aplica a todos los instrumentos financieros, excepto aquellos que están cubiertos por otras normas, como los contratos de arrendamiento, los contratos de seguro y los contratos de concesión de servicios públicos. Además, se excluyen los intereses en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilizan de acuerdo con las normas aplicables a dichas inversiones. El reconocimiento inicial ocurre cuando una entidad adquiere un instrumento financiero y lo registra por primera vez en su balance general. El reconocimiento inicial de un instrumento financiero se basa en el principio de control. Una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo en su balance general cuando se convierta en parte de los términos contractuales del instrumento financiero. Esto ocurre cuando la entidad tiene derechos u obligaciones contractuales para recibir o entregar efectivo u otros activos financieros. Por ejemplo, cuando una entidad adquiere un bono emitido por otra entidad, reconocerá un activo financiero en su balance general porque tiene el derecho contractual de recibir pagos futuros de intereses y el principal al vencimiento. De la misma manera, la otra entidad emisora adquiere el pasivo financiero y la obligación de hacer los pagos de estos intereses y el principal al vencer. Ahora bien, hablaremos sobre la baja en cuenta de los activos financieros. Una entidad dará de baja en cuentas de activos financieros cuando, primero, expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo y se transfiera el activo financiero. Dicha transferencia debe cumplir con todos los requisitos para la baja en cuenta. ¿En qué momento podemos decir que el activo financiero se transfiere? Primero, se transfiere o retiene los derechos contractuales de poder recibir flujos de efectivo de un activo financiero. Y al momento de retener los flujos de efectivo, se asume la obligación contractual de pagarlos a uno o más receptores. ¿Qué transferencias cumplen con los requisitos para la baja en cuentas? Es importante mencionar que si al momento de que la entidad realice una transferencia de activos, esta transacción da como origen la adquisición de un nuevo activo o un pasivo financiero, se deberá reconocer el nuevo activo o pasivo financiero por la obligación de administración a su valor razonable. Ahora bien, contablemente, al momento de realizar la transferencia del activo financiero en su integridad, se tomará en cuenta la diferencia que tenemos entre el importe en libros medidos a la fecha de la baja en cuenta y la contraprestación recibida, incluyendo los nuevos activos obtenidos menos los pasivos asumidos que habíamos mencionado anteriormente. Acá abarcaremos dos temas. Primero, las transferencias que no cumplen con los requisitos en baja en cuentas. Esto se da cuando la entidad ha retenido sustancialmente todos los riesgos y recompensas inherentes a la propiedad del activo transferido. En este caso, se seguirá reconociendo el activo en la medida de su implicación continuada. ¿A qué nos referimos con la implicación continuada en un activo transferido? Es la medida en que está expuesta a cambios de valor razonable el activo que aún poseemos. Bien, continuando con la exposición de la NIF 9, vamos a platicar acerca de la clasificación de los activos y pasivos financieros. Los activos financieros los vamos a clasificar en tres grandes rubros. Primero tenemos a costo amortizado y a costo amortizado será cuando se cumple la condición de que el activo se conserva dentro de un modelo de negocio y el objetivo es mantener estos activos financieros para obtener flujos de efectivo. También está el tema de valor razonable con cambios en resultados y acá se tomará de base el modelo de negocio de la entidad para gestionar estos activos financieros. También está la parte de valor razonable con cambios en otro resultado integral y acá se tomará cuando el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio donde el objetivo es obtener flujos de efectivo contractuales y que estos activos financieros estén destinados para la venta. Bien, luego cuando hablamos de la clasificación de los pasivos financieros, pues la norma establece que estos pasivos financieros van a ser medidos posteriormente al costo amortizado. A excepción de los siguientes casos, por ejemplo, cuando el pasivo financiero es a valor razonable, aquellos pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros y que estos no cumplan los requisitos para su baja en cuentas, tenemos también los contratos de garantía financiera o bien también los compromisos de concesión de un préstamo.
La norma establece también la parte de la reclasificación y acá establece que cuando una entidad cambie su modelo de negocio para la gestión de activos financieros, reclasificará estos activos financieros, por ejemplo, a costo amortizado, a valor razonable con cambios en otro resultado integral o bien con cambios en resultados. La norma es muy clara que cuando una entidad cambia su modelo de negocio para gestionar esos activos o pasivos financieros, no reclasificará la parte de los pasivos financieros. Medición. Medición inicial. Esto siempre se va a reconocer, ya que la entidad va a medir los activos financieros o pasivos financieros, siempre a un valor razonable. Ya si esto no se identifica como la parte de valor razonable, se van a realizar cambios en la parte del resultado. La medición posterior de activos financieros. En esta parte debe realizar después del reconocimiento inicial, ya que se van a tener que medir por medio de costos amortizados y cambios en los resultados integrales y cambios en la parte de resultados. También la medición posterior de pasivos financieros se debe reconocer inicialmente, después de que la entidad va a medir un activo financiero, un pasivo financiero. Esto va a aplicar requerimientos en coberturas a los pasivos. Medición a costo amortizado. Está el método del interés efectivo, que en este se va a recalcularse aplicando siempre la tasa de interés efectiva que tenga en el importe de libros. La modificación de los flujos de efectivo contractuales. Esta parte es donde se recalcula el importe en libros brutos en los activos financieros que se van a reconocer en la ganancia o pérdida. Y la baja en cuentas, que está directamente a la parte de importes en libros, que va a tener una expectativa razonable del activo. Deterioro del valor y reclasificación de activos financieros. Una entidad reconocerá una corrección de valor o pérdida crediticia. Esto a que una entidad reclasifique un activo financiero. Ganancias y pérdidas. Una ganancia se va a obtener de los activos financieros o pasivos financieros que tengan cobertura a la relación de una cartera que tenga razonable del riesgo. Contabilidad de coberturas. El objetivo de esta contabilidad es presentar en los estados financieros el efecto de la gestión de los riesgos que derivan de los instrumentos financieros para gestionar la exposición durante los riesgos concretos que podrían afectar el resultado del periodo o el resultado integral. También una entidad puede optar por designar una relación de coberturas entre un instrumento de cobertura y una partida cubierta. Asimismo, la cobertura del valor razonable de la exposición a la tasa de interés de una cartera de activos financieros o pasivos financieros. Instrumentos de cobertura. Son aquellos instrumentos financieros derivados, instrumentos que cumplen los requisitos, ya sea de un derivado medio al valor razonable con cambios en resultados que pueden ser designados como un instrumento de cobertura, así también como la cobertura de un riesgo en la tasa de cambio y los componentes de riesgo de tasa de cambio de un activo financiero. Un ejemplo de esto podría ser los contratos a plazo de futuros de permutua. Asimismo, los instrumentos cuyo valor cambia en respuesta a los cambios de una tasa de interés, ya sea un precio de acciones o ya sea un precio de mercancías. Designación de instrumentos de cobertura. Estos instrumentos cumplen con los requisitos que deben ser designados en su totalidad, asimismo como el valor temporal de un contrato de opción, la separación del elemento en términos y elementos al contado de un contrato y de una proporción de instrumentos de cobertura por completo, tal como el 50% del importe nominal, que puede ser designado como un instrumento de cobertura de una relación. Partidas cubiertas. Estas partidas cubiertas es una transacción prevista o un componente de transacciones que deben ser alternativas probables. Se consideran partidas cubiertas aquellos activos reconocidos, pasivos reconocidos, compromiso en firme no reconocidos, transacciones previstas, inversiones netas en un negocio en el extranjero, así también una única partida y grupos de partidas. Criterios requeridos para una contabilidad de coberturas. Este criterio es una relación de coberturas que cumplen los requisitos para una contabilización solo si cumplen todas las condiciones de las cuales mencionaré. La relación de coberturas que consta solo de instrumentos
de cobertura y partidas cubiertas elegibles, asimismo al inicio de la relación de la cobertura. Esto quiere decir que existe una designación y un documento formal de la relación de la cobertura y del objetivo de la estrategia de la gestión de riesgos dentro de la entidad para emprender la cobertura. Contabilidad de las relaciones de cobertura que cumplen los requisitos fijados. Estos requisitos son derivados en 3 tipos de relación de cobertura: cobertura del valor razonable, cobertura de flujo de efectivo y cobertura de inversión neta. La cobertura del valor razonable nos referimos a la exposición de los cambios en el valor razonable de los activos o pasivos reconocidos, o de compromisos en firmes no reconocidos, o de componentes de estas partidas que pueden atribuirse a un riesgo concreto y puede afectar el resultado del periodo. Asimismo, la cobertura de flujo de efectivo, que es una cobertura de exposición a la variación del flujo de efectivo que se distribuye a un riesgo concreto asociado por un activo o pasivo reconocido en los componentes de la totalidad de algunos pagos futuros de intereses de una deuda o intereses variables. La cobertura de inversión neta es un negocio en el extranjero tal como se define en la NIC 21. Tiene relación con las coberturas de relaciones y sus requisitos de cumplimientos fijados. Seguimos con las coberturas de un grupo de partidas. Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros, denominados instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas. Las partidas cubiertas son activos, pasivos, compromisos en firme no reconocidos, transacciones previstas, altamente probables e inversiones netas en un negocio en el extranjero, que expongan a la empresa a riesgos, estos específicamente identificados, de variación en el valor razonable o en los flujos de efectivo. Opción de designar una exposición crediticia según su medida al valor razonable con cambios en los resultados. Si una entidad utiliza un derivado crediticio que se mide al valor razonable con cambios en resultados para gestionar el riesgo crediticio de todo o parte de un instrumento financiero, este puede designar ese instrumento financiero en la medida en que así se gestione como medido al valor razonable con cambios en resultados. Esto puede ser si el nombre de la exposición crediticia, por ejemplo, el prestatario o el tenedor de un compromiso de préstamo, concuerda con el de la entidad de referencia del derivado crediticio, que esto es una concordancia de nombre. Y también el grado de preparación del instrumento financiero concuerda con los instrumentos que pueden entregarse de acuerdo con el derivado crediticio. De acuerdo con la norma, hay excepciones temporales a la aplicación de requerimientos específicos de la contabilidad de coberturas. En la fecha de transición de la NIF, según lo exige la NIC 39, la entidad deberá ya sea medir todos los derivados al valor razonable y también eliminar todas las pérdidas y ganancias diferidas procedentes de los derivados que se hubieran registrado aplicados con anterioridad como activos o pasivos. Aparte, la norma nos da las excepciones temporales adicionales que surgen de la reforma de la tasa de interés de referencia. Nos indica que una entidad modificará la designación formal de dicha relación de cobertura en la forma en que estaba documentada anteriormente para reflejar los cambios requeridos por la reforma de la tasa de intereses de referencia. Es decir, los cambios son congruentes con los requerimientos de los párrafos 5.4.6 al 5.4.8. En este contexto, la designación de cobertura se modificará solo para hacer uno o varios de los siguientes cambios, que son designar una tasa de referencia alternativa como un riesgo cubierto,
Modificar la descripción de la partida cubierta, esto incluyendo la descripción de la parte designada de los flujos de efectivo o valor razonable que está siendo cubierto.